Amigos acontenautas, qué gusto saludarles. Les habla nuevamente Mauro Castañeda de la Peña y nos da gusto me acompañen en esta entrevista donde vamos a tocar un tema por demás importante, aunque pues normalmente le damos un poquito la vuelta, la parte económica, la parte del financiamiento. Y bueno, como decía mi abuelita, sin recursos todos son discursos. Así que tenemos a un invitado de lujo. Él es Ramiro Barreto, director de RBA. Sí. Ramiro, muchas gracias por la posibilidad de entrevistarte. A ti, Mauro, muchas gracias. Has tenido una participación en uno de los paneles del foro muy importante que tenía que ver con la sustentabilidad. Y bueno, antes de entrar en ese tema, pues te voy a preguntar, porque dentro de la descripción que se hizo de tu empresa, aparece que te dedicas al financiamiento verde. Así es. Esto se oye muy bonito, muy ecológico, muy natural, pero ¿qué es? Sí, mira, básicamente el financiamiento verde es un financiamiento diferenciado. Es un financiamiento donde las compañías buscan beneficios por ser sustentables, básicamente, sostenibles. Entonces, hay unos financiadores hoy en el mundo que dan unos beneficios por tú estar en ese club, ¿ya? Además de los beneficios, obviamente, de mercado, de poder exportar, de tener, digamos, algo diferencial en tu producto, eso mismo se está viviendo hoy en el tema de financiamiento. Los actores que financian o que colocan el dinero, Mauro, para, digamos, para este tipo de proyectos, requieren que efectivamente su dinero sea lo mejor invertido posible por expertos, ¿sí?, en el sector, pero adicionalmente que sean responsables con el ambiente, responsables con la comunidad y responsables con ellos mismos, básicamente. Entonces, el financiamiento verde lo que es el diferencial entre ir a un financiamiento normal, regular, a hacer un financiamiento para beneficio de la sociedad, para beneficio del medio ambiente y de la comunidad. Eso básicamente es ahí. Entonces ahí hay unos beneficios, por eso pues hay diferentes tipos de estructuras para llegar a ese financiamiento, y a eso es lo que nosotros nos dedicamos. Oye, de hecho, algo que me llamó también bastante la atención en tu presentación, porque pues todos queremos en algún momento dado invertir, hacer algo, y nos topamos con lo mismo. ¿Y con qué dinero? O sea, ¿con qué lana? En pocas palabras, sí, ¿no? Sí. Tú dijiste, dinero hay, lo que faltan son los proyectos bien encaminados para que esos inversionistas, esos fondos se interesen. Sí. A ver, cuéntanos esa parte, ¿cómo la podemos aterrizar en el sector agropecuario? Muy bien. Primero que todo, Mauro, el sector agropecuario, yo lo dije en la entrevista, digamos en el panel, nosotros estamos enfocados en 3 sectores importantes que creemos que de aquí a 10 años son los que van a crecer de una forma exponencial. El primero es agroalimentario, agroindustria. La pandemia demostró, ¿sí?, que la agroindustria es de los sectores que más debe crecer y que más debemos cuidar. 2, salud. Y 3, tecnología. Hacia allá va, digamos, el mercado. Obviamente hay otros sectores, inmobiliario, bueno, diferentes sectores que también hacen parte de esto y que tienen que tener la relevancia, pero ojo que estamos en uno de los sectores que más va a crecer. Entonces, tenemos que regularizar este sector, porque muchos de los agros, ¿sí?, agroindustriales, pequeños, por ejemplo, no tienen cuentas de ahorro o cuentas en sus bancos, sino manejan todo el trade en efectivo. Entonces es como cuando tú le dices a tu hijo, oye, ¿sabes qué? Ve a la escuela y saca las mejores calificaciones. Y él viene y te dice, pa, las mejores calificaciones tengo. Pero si yo vendo en efectivo, ¿qué calificaciones puedo mostrar ante un financiador? Entonces lo primero es regularizar, saber que declarar ISR no significa pagar, que hay beneficios que la ley da para tener estos tipos de, digamos, de deducciones en costos para el tema de agroindustria.
Lo segundo básicamente es entender que todo proyecto es bueno, pero hay que bajarlo a los números, ¿ya? Una idea es buena, entonces yo lo más importante que les digo es crean en los proyectos, créanlos, pero bájenlos. Nosotros tenemos un modelo con Vanessa, que es el modelo Canvas, basado en esto, que lo que hace es, oiga, trabajemos, ¿cierto?, desde algo ordenado para comenzar a mostrar qué es lo que hacemos. Digamos que yo sé que el tema es agro y que por ejemplo, los veterinarios dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a mirar los animales, a analizar, pero a mí no me hables de Canvas ni nada de eso, o de dinero. Entonces, para eso estamos los colegas que nosotros hacemos también, digamos, este tipo de proyectos y basarlo. Nosotros nos basamos en 4P en inglés, ya los voy a decir. People, es decir, gente. ¿Quién está detrás del proyecto? Entonces tú estás atrás de un proyecto agro o de un proyecto de veterinaria. Entonces tú conoces y tienes un track o un conocimiento sobre esto. Eso es lo primero. Es quién está detrás del proyecto. Philosophy, la filosofía. ¿A qué le apuntas? ¿Por qué quieres hacer ese proyecto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es tu misión, tu visión del negocio? ¿Ya? El tercero. Procesos. ¿Cómo vas a hacer que tu proyecto sea efectivamente claro y que efectivamente pueda dar los resultados que tú proyectas dar? ¿Cuál es tu proceso? Y en esos procesos ahí es donde tenemos que incluir los temas sustentables. Entonces, si tú tomas agua, ¿cómo la vas a devolver? ¿Listo? Si tú vas a generar energía, ¿cómo la vas a generar? ¿O qué vas a hacer con esa energía? ¿Qué tipo de fertilizantes vas a utilizar? O sea, digamos que ahí viene la parte técnica de ustedes. Correcto. Y la otra es performance. Es decir, ¿cómo te ha ido en otros proyectos que tú has ejecutado? Si yo no tengo digamos que yo soy una compañía, si yo ya tengo, digamos, un historial, yo demuestro que tengo un historial. Y ojo, aquí es muy importante el tema de las calificaciones. Yo tengo que mostrar que tengo buenos resultados. No importa que me toque pagar un poco más de impuestos, pero tengo que demostrar que tengo buenos resultados. Y la otra, básicamente, es entender que los estados financieros de una compañía o de una persona moral con actividad empresarial o lo que ello conlleva, debe estar sí o sí presentado y pagado. Háganlo. Es muy importante. Sé que a veces, digamos que Latinoamérica, ¿sí? Tenemos esa cultura, la tenemos todos. Así es. Pero ya es hora de cambiar. ¿Por qué? Porque el crecimiento agroindustrial ya esto es una realidad. Entonces, los recursos tienen que bajar, pero tienen que bajar a compañías y proyectos serios. ¿Ya? Entonces, yo puedo ser el mago haciendo todo mi proceso, digamos, de inversión o de crecimiento de pasturas o en temas de bovinos o porcinos, pero tengo que demostrar también que eso va a generar. Entonces, ahí ese básicamente es el tema. No hay muchas formas de hacer un proyecto. Hoy YouTube, Google nos ofrecen 1000 formas y es nomás ingresen 2 horas y hacerlo. De ahí partir a quién me puede financiar. Entonces, lo que hablamos, hay actores como, oiga, no, yo necesito aquí una participación para poder ingresar a, no sé, a hacer un desarrollo. Voy a impactar, no sé, 200 productores en fresa. Entonces yo puedo buscar a una compañía, por ejemplo, Driscoll. Me voy allá y les digo, oye, tengo un proyecto. O me voy a FOSIR y le dice, oye, tengo un proyecto. O me voy a FIRA. O me voy al banco y le digo, oye, tengo un proyecto. ¿Cómo ves esto? O vienes a una compañía como nosotros y nosotros digamos que embellecemos ese proyecto. Lo que yo hablaba de la novia. Tú vas a encontrar, es un caso bien, una mujer bonita, digamos que
que afuera la ves, pero no está bien arregladita, y tú llegas y dices, oye, yo soy de imagen y represento modelos para comerciales, un ejemplo. Y la arreglan y le das un toque, pero ya tiene esa belleza. Y la haces, le creas un contrato. Correcto. Eso básicamente es lo que tienen que buscar los agroindustriales. Eso es lo que tienen que buscar. Es cómo yo puedo encontrar, cómo irme al salón de belleza para poderlo mostrar, siendo que yo sé que es un buen proyecto. Eso básicamente es. Mencionaba, Ramiro, que a la semana tienes más o menos una veintena de proyectos, lo cual me parece muy interesante. Por supuesto, esos 20 no llegan todos. Para los amigos que nos están viendo y que seguramente se preguntan, oye, pero ¿cómo puedo tener yo ese acceso? ¿Qué tengo que hacer primero, no? Ya mencionaste que es como hacer un currículum, ¿no? Hay una metodología y demás. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú detectas a la hora que presentan los proyectos? Son varios. Pero en primera instancia, primero, que no tienen experiencia haciendo lo que están haciendo. Cuando yo tengo una idea pero no tengo experiencia, tengo que buscar a alguien que tenga experiencia para que sustente lo que yo estoy pensando que sí es. Entonces ahí viene lo que es las asociaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo quiero una inversión gigante, ¿sí? Hay proyectos maravillosos de $100 millones, por ejemplo, pero que dice, bueno, ¿y tú qué vas a traer? Dice, no, pues la idea. Dice, ok, entonces hay una forma digamos, de financiar este tipo de transacciones, y entonces tú dices, quiero dar, en términos así coloquiales, necesito un socio mínimo del 30% que respalde mi idea, para buscar el otro 70% por financiamiento. Y entonces dice uno, bueno, pero yo fui el de la idea, ¿yo qué? ¿Sí? Entonces dice, tú tienes que negociar con el del 30%. Bueno, pero se me va a ir y entonces no tengo. Sí. Entonces, si es así, lo tenemos que buscar. Pero si ya es, por ejemplo, una fintech, ¿cierto? Entonces yo digo, oye, quiero hacer esto, se está haciendo en Colombia, un proceso maravilloso. Quiero dictar cursos para agro. Sobre todo, esto es un curso real, lo dicta el ingeniero Luis Fernando Méndez, para pasturas en ganado de leche en altura. Okay. Y él comenzó a dictar sus cursos y él dice, oye, yo quiero hacer un proyecto para que a través de una app la gente pueda tener mi curso. Entonces ya es diferente. Entonces ya hay actores en el mercado que tú puedes llegar y decir, oye, vamos a un inversionista ángel, ¿sí? O familias y amigos, ¿listo? O un fondo de venture, básicamente es. Entonces tengo que mirar. Entonces, uno es el track, dos, que no están colocando a veces dinero, sí se puede, pero vienen proyectos muy grandes y que no está colocando algo el que propone el proyecto. El tercero mucho es el tema financiero. Entonces, cuando vienen a nosotros, ¿listo? Compañías, por ejemplo, que tienen unos proyectos maravillosos y uno comienza a ver sus estados financieros y le dice, oye, pero tú me dijiste que vendías, no sé, 10 millones de pesos mexicanos al mes, pero en tus estados financieros aparecen 2 millones. Y dice, sí, pero ya sabes, ¿no? Sí. Entonces uno le dice, no, espérate, para mí cuentan los 2 millones. Ahora, podemos hacer, ¿sí? Una regularización de esos 8 millones. ¿Por qué vendes, por ejemplo, 8 millones de pesos en efectivo, por ejemplo? Y dice, no, lo que pasa es que yo voy a las tiendas y ahí no se factura el IVA. ¿Sí? Entonces, eso es una oportunidad también para poder financiar, traer a fondos y decirle, oye, mira, esto es una realidad en Latinoamérica, yo no estoy diciendo nada, tenemos que regularizar esto. Ayúdame para que este señor le venda a distribuidores que le vendan directamente al consumidor, pero él necesita capital de trabajo de 30, 45, 50 días, es básicamente eso.
y la otra es la forma de presentación. No es lo mismo pedir o sea, un proyecto se tiene que presentar aunque sea en un PowerPoint, debe tener digamos que unos documentos, soporte atrás, ¿listo? Y aunque sea un flujo financiero, muchos no los tienen, pero pues hoy hay que formar y hay que decir, oye, ¿sabes qué? Sí, aquí está ¿por qué? El por qué, cómo, dónde, ¿sí? Porque eso ya sale del que quiere generar el proyecto, ¿no? No soy yo, sino es quien. Nosotros sí vemos y analizamos este tipo de transacciones en ese proceso. Y digamos que hay otros que definitivamente el sector no nos interesa. Hablemos de bebidas espirituosas, hablemos de armamento, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Hay otros sectores que no, pero básicamente es eso. Bueno, ya me definiste los sectores que no son de interés, pero también en las escalas, digamos, en el volumen de un posible negocio, debe haber un límite inferior para el que sea de interés para una empresa como la tuya. Sí. ¿De qué estamos hablando en términos de mecánica? Mira, estamos hablando mínimo de 10 millones de pesos mexicanos y podemos hacer proyectos hasta... Bueno, hemos hecho transacciones un poco más arriba de 600 millones de dólares, ¿sí? Okay. Pero pueden haber, o sea, mínimo 10 millones de pesos es lo que nosotros hacemos y estructuramos. Okay. Otra cosa que quiero preguntarte luego como comunicador es un poquito eso obsesivo uno con el sentido exacto de las palabras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde el punto de vista, digamos, médico, desde el punto de vista zootécnico, entendemos que hay una cierta diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. En las presentaciones que vi donde participaste, veo que lo manejan indistintamente. ¿Es un sinónimo o sí hay alguna diferenciación? Sí, hay una diferenciación. Sostenible básicamente es que tienes que tener un esquema 360 grados definido y que lo apruebes. Básicamente son 3 temas. Digamos que ambiente, todo, o sea, el medio ambiente, todo lo que es la parte de comunidad. ¿Listo? Hay otro básicamente que es un tema de gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Que las compañías tengan, digamos que una política de toma de decisiones. ¿Sí? Esto es muy importante porque a veces la mayoría de las compañías agroindustriales son familiares. Y tenemos que pasar de la decisión de papá a la decisión de comité. Y diferentes comités. Hay una compañía muy, muy importante acá en México que hace este tipo de, digamos, de transformaciones. Es una compañía maravillosa. Y hay otras también. Y otra básicamente es la tercera, que es, digamos que es el tema, digamos, financiero. Okay. Que tú seas sostenible en eso. Y sustentable es que tú no le hagas daño a tu ambiente, ¿sí? Que va más enfocado básicamente a temas de medio ambiente, a temas de ecología, todo este proceso, ¿no? Evidentemente, tú los mencionaste, la sustentabilidad está abriendo como espacios, ¿no?, para este financiamiento. O sea, hay gente interesada en apoyar estos temas y por eso pues tenemos esta reunión. ¿Qué otras áreas ves tú dentro del sector agropecuario que sean afines ahorita al financiamiento, que les sea llamativo para los inversionistas? Mira, hay dos ramas básicamente. Uno es tecnología azul, que es todo el tema de aguas, desde tecnología satelital de aguas hasta tecnología de reciclaje de aguas. ¿Sí? Esa es una. 2, temas, digamos, de nuevos cultivos a través de nuevas tecnologías. ¿Sí? Todo lo que es la parte de parques industriales y de invernaderos para poder, digamos, que cultivar ahí. Mucho se ve en el tema, por ejemplo, de berries.
ese es un tema interesante. También se está viendo mucho el tema de reforestación y producción. Por ejemplo, estamos llevando un caso en Colombia donde una compañía de caucho recuperó áreas de ganadería extensiva, ¿sí? Y sembró caucho. Un caucho básicamente entre 5 y 7 años comienza su producción, pero reforestó. Y adicionalmente, ¿sí? Ayudó a... era una zona marginada, una zona de conflicto, entonces, como ustedes saben, ya mi país pues firmó la paz. Entonces, mucho recién Estado está trabajando ahí, bajo condiciones que pagan su salario como es, sus prestaciones, todo eso. Esas transacciones son muy importantes dentro de este esquema de financiamiento. Esos son los sectores, pero en sí, todo lo que se hable de comida, ¿sí? Todo lo que se hable de agro, súper importante. Hay apetito en este momento, Juan. Ramiro, para concluir esta interesante entrevista, algo que tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia latina. Tengo que decirte que muchas veces cuando la gente tiene una idea que quiere emprender, uno de sus grandes temores es que no se la roben por el camino. Sí. ¿Qué pasa? O sea, obviamente tú vas a conocer ideas y yo estoy del otro lado confiando en que pues no va a pasar de ti, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se garantiza eso? ¿Cómo se maneja esta seguridad para ese emprendedor, ¿no? Alguien que tiene esa novedad, bueno, esa inquietud. Es muy importante. Me parece una pregunta, Mauro, maravillosa. Tú debes como empresario, porque el que tiene una idea ya es empresario. Ya. O sea, se tiene que sentir como empresario y tiene que trabajar como empresario. Un buen banquero, un buen contador y un buen abogado. Esos tres. ¿Listo? Cuando tú tienes una idea, tú tienes que traer a tu amigo abogado o ¿sabes? Ponle una lana a un abogado que te genere un buen contrato de confidencialidad. Okay. O sea, cuando tú dices, yo tengo una idea, ya armé, ¿cierto? Un cuarto de datos, eso se arma en un Google Drive o en un OneDrive, no hay problema. Tengo todo organizado, ¿listo? Y antes de entregar mi información, yo preparo lo que llamamos un teaser. ¿Qué es un teaser? Es un documento que no habla, dice y no dice. Es un proyecto de agroindustria. Es un proyecto... Te va dando ideas. Y te puede dar una utilidad de tanto. Okay. Entonces dice, oye, ¿estás interesado? Sí. Oye, mira, como tú sabes, necesito que me firmes este acuerdo de confidencialidad. Acuerdos de confidencialidad lo pueden encontrar por internet, pero sí es bueno que cada proyecto, ¿sí? Debe tener una particularidad. Que no lo vas a utilizar, que no vas a hacer distribución de eso. Entonces, eso es. Con ese documento, ¿sí? Yo creo que hay una cobertura del 80%. Una vez firmado este documento, haces una presentación. Una presentación básicamente muy ejecutiva, ¿sí? Ahí te tienes que poner como decimos, el disfraz de empresario. Y tienes que decir los parámetros, las 4 P's que nosotros, digamos, acordamos. ¿Y por qué tan importante lo tuyo? Y busca las cifras. Échale números, échale ganas a los números. Los números son importantes. Esa parte. Sí, pero hay que bajarlo a los números. Y ahí tú ya arrancas. Si tienes que entrar a distribuir información más confidencial, entonces hay otro tipo de documentos, ¿sí? Que es básicamente, por ejemplo, derechos de autor, todo lo que son otros temas cuando ya se están llegando a unas negociaciones, a cerrar la negociación con el inversor, básicamente eso. Ramiro, súper interesante, de verdad. Creo que esta clase ultra rápida de financiamiento y de cómo pues tener el recurso precisamente para emprender es de gran valor y pues súper necesario para poder salir avante con cualquier proyecto, ¿no? Sí, y te digo, Mauro, yo en Latinoamérica hay mucho emprendimiento, hay unas empresas maravillosas.
tenemos que creer en nosotros, tenemos que unirnos en Latinoamérica. Hablaba ayer con la persona de Brasil, con Isabel, y decía que Brasil ya está, antes miraba mucho a África, ya está volteando a Latinoamérica. México tiene pues obviamente su mercado, pero también está mirando, y ahí hay un interés muy importante para que podamos, digamos que gestionar muchos productos. Hay herramientas financieras para hacerlo, ¿sí? Consulten con su asesor, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes también. Busquen la anticipación, por ejemplo, de órdenes de compra, busquen el anticipo de la factura, busquen vender sus cosechas antes también, y siempre buscando, digamos, que ese beneficio también del pequeño productor.